47 AC, Julio César, tras vencer en la batalla de Sela a Farnaces II del Ponto, sentenció la célebre máxima: Veini, vidi, vici, vine, vi, vencí. Vencí. 49 AC, el ejército de Pompeyo se rinde a Julio César tras la batalla de Ilerda. 216 AC, Aníbal Barca derrota al ejército de la antigua República Romana en la batalla de Cannas. 320, en la ciudad de Yaxchilán, a orillas del río Usumacinta, actual frontera entre México y Guatemala, en la península de Yucatán, se convierte en rey el maya Yatbalam, quien será fundador de una larga dinastía. 338 AC, cerca de la ciudad griega de Queronea, Beocia, el rey Filipo II de Macedonia vence a las polis griegas de Atenas y Tebas en la batalla de Queronea. 519 AC, más posiblemente el 8 de agosto en Henan, China, un terremoto de magnitud 5,5 en la escala sismológica de Richter, intensidad 7, deja, algunos, muertos. 932, tras un asedio de 2 años, la ciudad de Toledo se rinde a las fuerzas del califa de Córdoba Abderramán III, suponiendo una victoria importante en su campaña de sometimiento de la Marca Media. 1385, en Pamplona se celebra la primera corrida de toros. Un cristiano y un moro, llegados de Zaragoza, lidian y matan 2 toros en presencia del rey Carlos II de Navarra. 1483, en Roma, el Papa Sisto IV nombra por bula a Fray Tomás de Torquemada inquisidor general de Castilla y León, cargo que haría extensivo a Aragón, Cataluña y Valencia por bula de 17 de octubre del mismo año, y que le convertiría en el primer inquisidor general para toda España. 1498, en Venezuela en el marco de la conquista de América Cristóbal Colón entra en el Golfo de Paria y es el primer europeo en avistar América del Sur. 1597, en Barcelona se inaugura la Casa de las Comedias, primer teatro de esa ciudad. 1610, en Canadá, Henry Hudson navega por las aguas de la actualmente llamada Bahía de Hudson, sin embargo, piensa haber logrado atravesar el paso del noroeste hasta llegar al Océano Pacífico. 1635, en Costa Rica, una mujer llamada Juana Pereira halla la estatuilla de Nuestra Señora de los Ángeles, que se convertirá en patrona de ese país. 1704, en el estrecho de Gibraltar en el marco de la Guerra de Sucesión Española, la escuadra anglo-neerlandesa, mandada por el contraalmirante George Rooke, comienza el asedio de Gibraltar. 1718, Reino Unido, Países Bajos, Francia y Austria firman la Cuádruple Alianza, para frenar la ambición expansionista de España y mantener el statu quo de los tratados de Utrecht y Rastatt. 1776, se llevó a cabo la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 1790, se lleva a cabo el primer censo de los Estados Unidos. 1810, en Quito, Ecuador, en el marco de la independencia de ese país contra España sucede la Matanza de los Héroes. 1814, en Cuzco, Perú, estalla un movimiento rebelde indígena que estuvo a punto de lograr la independencia de ese país. 1828, en Bolivia, Antonio José de Sucre renuncia a la presidencia. 1845, en Alemania, el médico Rudolf Virchow menciona por primera vez su descubrimiento de la embolia. 1872, en Lima, Perú, asume la presidencia de la República, Manuel Pardo y Lavalle. 1914, en Francia, tiene lugar la escaramuza de Jonchery, primer enfrentamiento bélico de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental. 1926, el astrónomo Carl Wilhelm Reimmuth descubre el asteroide Aetusa, 1064. 1931, en Cataluña, el pueblo aprueba en referéndum el Estatuto de Autonomía. 1934, en Alemania, Adolf Hitler asume la presidencia, fusionando los cargos de presidente y canciller. 1945, termina la Conferencia de Potsdam. 1948, en Durango, México, se funda el Instituto Tecnológico de Durango. 1953, en Bolivia se da inicio a la reforma agraria y se declara el Día del Indio. 1961, en la aldea Rangel, cerca de la ciudad de San Cristóbal, Cuba, el bandido Ruperto Monet Martel, perteneciente a la banda de Pedro Celestino Sánchez Figueredo en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense asesinan al miliciano Modesto Serrano. 1962, en Vietnam comienza la escalada de la intervención estadounidense en el país, que llevará a la Guerra de Vietnam, en la que Estados Unidos será vencido tras una década de lucha. 1968, en España, la banda terrorista ETA se cobra su primera víctima, Melitón Manzanas, jefe de la Brigada de Investigación Social de la Comisaría de San Sebastián. 1975, en España, la banda terrorista Grapo perpetra su primer asesinato oficial, Casimiro Sánchez García, miembro de la Guardia Civil. 1980, en la estación ferroviaria de Bolonia, Italia, una banda terrorista perpetra la matanza de Bolonia, que deja 85 muertos y más de 200 heridos. 1984, a las 7, hora local, a 334 m de profundidad en el área de pruebas atómicas de Nevada,
Estados Unidos detona su bomba atómica Correo, de 10 kt. Es la número 1015 de las 1129 bombas que explotó Estados Unidos entre 1945 y 1992. 1985, en Dallas, Texas, se accidenta un avión Lockheed L-1011 de Delta Airlines, mueren 133 personas. 1988, en Washington, Estados Unidos, el vicepresidente George H.W. Bush, padre, afirma en una conferencia de prensa: no me importa lo que digan los hechos, nunca pediré disculpas por Estados Unidos, en referencia al incidente ocurrido un mes antes, 3 de julio de 1988, en que el crucero estadounidense Vincennes derribó con un misil al avión civil Airbus A300 iraní, matando a sus 290 ocupantes. 1990, Irak invade el Emirato de Kuwait. El Consejo de Seguridad de la ONU condena la invasión. 1996, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, el conjunto español de gimnasia rítmica integrado por Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Jiménez, Lorena Guréndez, Tania Lamarca y Estíbaliz Martínez, obtiene la primera medalla de oro olímpica para la gimnasia española. A su llegada a España, los medios de comunicación las bautizaron como las Niñas de Oro. 1998, en la ciudad de Goma, República Democrática del Congo, un motín provocado por Banyamulenge da inicio a la Segunda Guerra Regional. 2005, en el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, el vuelo 358 de Air France se accidentó al salirse de la pista 24L. De los 295 pasajeros, ninguno falleció. 2020, los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley aterrizan en el planeta Tierra después de la histórica misión de SpaceX y la NASA en la Estación Espacial Internacional.